que vamos a abordar en este resto de la clase son estos dos aspectos. Entonces, la primera gran pregunta es, ¿de dónde se desarrollan los T? ¿Dónde se generan? Entonces, podemos abordar esta pregunta con el conocimiento que tienen de dos tipos. Alguien me va a decir, profesor, usted nos enseñó esto desde el tercer, cuarto día de clase. Células troncales hematopoyéticas. Una célula troncal hematopoyética genera todas las células del sistema inmunológico en un proceso que analizamos que era hematopoiesis. Efectivamente. Pero aquí viene algo bien curioso, que efectivamente se genera de una troncal hematopoyética, que va a dar lugar a un progenitor, y ese progenitor va a dar lugar a un precursor, ¿no? Este es el precursor. Este precursor del linfocito T lo vamos a llamar con cariño timocito. Pero en este estadio de precursor, cuando va a convertirse en un precursor para célula T, no ocurre en la médula ósea como comúnmente analizamos este proceso en médula ósea, sino va a ocurrir en el timo. ¿Por qué el timo va a ser la fuente de células T? Bueno, para contestar esto, tenemos dos ejemplos que nos corroboran que el timo es importante para las células T. Uno es, existe un modelo de ratón, que igual muchos de ustedes ya conocen, que se llaman ratones desnudos o simplemente ratones nude. Estos ratones nude tienen una mutación que dentro de sus características pueden observar que no tienen pelo, pero realmente los ratones nude lo que no tienen es la mutación en este gen. Este gen lo que va a permitir es que las células epiteliales del timo pues puedan formar esa arquitectura del timo. O sea, no tener un buen timo, no va a haber linfocitos T. Por eso les pongo de título, tiene nulos linfocitos T o escasos linfocitos T. Para que vean nuevamente la importancia del timo, también tenemos en humanos otro ejemplo que nos ratifica la importancia del timo. Se llama síndrome de DiGeorge. El síndrome de DiGeorge es una lesión en el cromosoma 22, justamente del brazo eh, largo, en la región intermedia más o menos del brazo largo, la pérdida de ciertos genes. Entonces el cuadro va a ser individuos que tienen hipoparatiroidismo, hipoplasia del timo, defectos cardíacos y otro signo es que van a tener labio leporino. Me quedo con esto, hipoplasia del timo. Quiere decir que su timo no tiene toda la arquitectura como la hemos analizado. De tal manera que esto nos ratifica que el timo es la fuente de linfocitos T. Precisamente en qué momento, cuando los precursores de células T, que van a ser, eh, los progenitores de células T van a pasar a precursores, es decir, un progenitor va a pasar a timocito, esto ya no va a ocurrir en la médula ósea como comúnmente vimos en hematopoiesis, sino va a pasar en el timo. Diferentes factores, quimiosinas, van a ser importantes para que los precursores de células T lleguen al timo. Bien, aquí les muestro algunas quimiosinas. Esto de TCLP no es más que una linfopoyetina estromaltímica, linfopoyetina estromaltímica, ¿no? Que se genera en el timo. CXL2 es una quimiosina que se genera en el timo. Dos quimiosinas y citocinas importantes para que los precursores viajen al timo, ¿no? Otras señales también son importantes, pero me quedo con que llegan al timo. ¿Qué va a pasar en el timo? Entonces, para poder entender esto, tenemos que tener claro, de forma muy general, cuatro grandes procesos. Los que vamos a explicar a continuación son estos dos. Voy a ocupar esta nomenclatura en mis diapositivas para que no se me pierda. Lo que voy a explicar a continuación es esto, lo que ocurre en la fase 1 y en la fase 2, que es justamente lo que está ocurriendo en el timo. Este proceso lo tenemos que estar detallando. ¿Por qué? Porque ocurren procesos muy interesantes. No todo lo que llega al timo sale como linfocito T. ¿Por qué? Porque gran porcentaje, más del 97.5% de las células T que pretenden, más bien, de las células que pretenden ser células T, mueren por apoptosis. Entonces, la pregunta que quiero abrir en este momento, que quiero que se empiecen a generar es, ¿por qué estas células T, de alguna manera, no terminan, estos precursores no terminan siendo células T? Bueno, porque no pueden hacer estos dos procesos que se encuentran ilustrados en estos dos eh, rectángulos, en estas dos fases.
Posteriormente, en la siguiente clase, vamos a analizar esta fase 3 y esta fase 4. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer en el timo? Pues para hacer esa pregunta necesito que tengan bien presente la arquitectura del timo. Por lo tanto, les puse esta diapositiva que rescato lo más importante del timo. ¿Qué es el timo? ¿Quién me dice algo del timo? Es un órgano linfoide. Un órgano linfoide primario, ahí que entra en la clasificación de donde se generan las células del sistema inmunológico y en específico el linfocito T. ¿Qué más? Está pobremente irrigado, por eso se ve blanco. Está pobremente irrigado. Sí, lejos o sea, no tiene tanta circulación sanguínea, sí llega a circulación, pero es mínima porque su función va a ser otra, formar este armazón, ¿ya? Este órgano que lo pueden encontrar descansando sobre el corazón, ¿no? A este nivel de la caja torácica. O ustedes hicieron un ejercicio experimental del ratón, donde vieron el timo, un timo de ratones pues muy jóvenes, por eso hablamos de un timo muy grande. Pues ese timo, si yo lo veo en una micrografía, lo pueden ver aquí, vean, es todo un colchón, toda una arquitectura, toda una estructura, bien me diría, es toda una esponja, sí, efectivamente, y que cómo está organizada, vean, tiene una parte dividida, del timo se divide en pequeñas lobulillos. Estos lobulillos tienen diferentes células. Vean, aquí están las células color rojas, que van a ser no más que células epiteliales que están en la zona de la médula. Aquí están algunas células en azul, que son células, nuevamente células epiteliales, pero al estar a la parte de la corteza, se llaman células epiteliales corticales. Las células epiteliales no están dando más que el armazón. Hay unos cuantos macrófagos, ¿por qué? Porque si les acabo de decir que muchas células llegan y pocas salen, pues de alguna forma se van a ir a apoptosis. Aquí les muestro una imagen donde se ve que efectivamente hay apoptosis y hay macrófagos comiéndose estos restos apoptóticos. Aquí se ve una imagen clara del timo, una real, una hematoxilina y eosina del timo, donde se ve efectivamente que la parte de la corteza es más densa porque hay más células. Conforme vamos al interior es menos densa porque tiene menos células. Esta es la zona medular, esta es la zona de la corteza. Entonces, eso es lo que deben tener en mente del timo para poder entender lo que a continuación les voy a hablar. Bueno, es lo primero que ocurre en el timo. Lo primero que ocurre en el timo, que el timo, los linfocitos que llegan van a llegar por esta zona, ni por la corteza ni por la médula, es decir, por la parte intermedia. Esa parte intermedia la llaman zona córtico-medular. ¿Y qué va a pasar en esa zona córtico-medular? Los linfocitos T van a recibir señales. ¿Qué señales? Señales que son captadas por un receptor que se llama Notch. Aquí abajito tenemos el Notch. Entonces, no es más que un receptor. ¿Por qué destaco esto? Porque cuando llegan los linfocitos T al timo, reciben señales de Notch. Es decir, las células epiteliales tienen el ligando de Notch. Las células T tienen Notch, o los precursores progenitores linfoides tienen el receptor Notch. Al recibir señales por Notch, van a encender el programa para diferenciarse a células T. De ahí que el timo es el único órgano donde se van a poder generar células T, porque van a recibir la primera señal, que es la señal por Notch. Incluso aquí les muestro, si no hay señal por Notch, como puede ser la médula ósea, pues nunca van a encender su programa de T, sino van a encender su programa de ser linfocitos B. Entonces, vámonos al timo, reciben señales de Notch. Vamos a amplificar este producto. Bueno, vamos a amplificar ese ambiente. Les muestro con una caricatura el timo y observen las zonas. La parte de abajo nos muestra que es la zona medular, la zona en amarillo es la corteza, incluso sus autores hablan de una corteza más externa y una corteza más interna. En líneas punteadas está la zona córtico-medular y ahí se ve cómo llegan los precursores hematopoyéticos, el progenitor linfoide, vean cómo llega. ¿Y qué es lo primero que analizan del progenitor linfoide? Pasa a ser células que aquí en el dibujo se llaman DN1, DN2, DN3 y DN4, justamente a la parte más externa de la corteza.
Entonces, vamos a detallar lo que está ocurriendo en DN1 a DN4. Entonces, no quiero que se me pierdan. La pregunta es, ¿cómo se generan los linfocitos T? Acabamos de aclarar que esto va a ocurrir en el timo, porque tiene ciertas características el timo. Y vamos a amplificar el proceso. El primer proceso es lo que está ocurriendo en estos estadios, DN1, DN2, DN3 y DN4. Primera pregunta, ¿por qué se llaman DNs? DNs. Bueno, se llaman DNs porque cuando yo les digo quiero ser linfocito T o una célula quiere ser linfocito T, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente que debe aprender a hacer? O cuando les digo quiere ser un linfocito T, ¿qué moléculas creen que son clásicas de ser linfocito T? Pues que generen un TCR, en primer lugar. Efectivamente. Primero que genere un TCR. ¿Qué otra cosa? Molécula o CD4 si es un cooperador o CD8. si es un citotóxico. Entonces, estos progenitores linfoides no tienen nada de eso. Entonces, para poder hacer alusión a que no tienen nada de eso, se llaman dobles negativos. Es decir, no tienen ni TCR, ni CD4, ni CD8. O sea, no tienen nada. Entonces, de ahí su nombre, dobles negativos. Tenemos 4 estadios, 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver qué hacen en esos estadios. Entonces, lo primero que el linfocito T tiene que aprender a hacer es su TCR. Vamos a preguntarnos cómo está formado el TCR, si es lo primero que tiene que hacer. Les estoy mostrando una estructura de TCR. ¿Qué podemos destacar en esta estructura de TCR? ¿Quién me la describe? Nada. Pues tienes dos cadenas polipeptídicas diferentes. Efectivamente, hay dos cadenas. Una cadena alfa y una cadena beta. Entonces, conclusión. Por la estructura. El TCR es una cadena alfa y una cadena beta. ¿Qué otra cosa me pueden decir del TCR? Que está unido al citoplasma. Bueno, tiene una región transmembranal y va al citoplasma. Efectivamente, tiene una región transmembranal, por eso siempre lo van a ver en la membrana. ¿Qué más? Estrictamente no es solo pura proteína, tiene carbohidratos, es una pericoproteína. Tiene una región constante y una región variable. Exacto, ahí voy a detallarme tantito. Si toman la cadena alfa o la cadena beta, cualquiera de las dos van a tener la parte más externa, vean, la parte más externa son dominios variables y la parte más interna hacia la célula son dominios constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que los dominios constantes son iguales en todos nosotros y en todos los linfocitos T. En cambio, estos dominios más externos son los dominios que son muy variables. Entonces, lo primero que el linfocito T tiene que hacer cuando llega al timo, en estos 4 estadios, es hacer su TCR. Y lo va a hacer en partes. Primero va a ser la cadena beta y luego la cadena alfa. ¿Qué necesita para hacer la cadena beta? ¿O por qué primero la beta y luego la alfa? Entonces, tenemos que tener muy claro que el linfocito T para hacer su TCR no nos los heredaron. Es decir, no tenemos en el genoma, mamá ni papá no nos dio un gen que se llame cadena beta del TCR, ningún gen que se llame cadena alfa del TCR. Entonces, vean qué problemas se están metiendo los linfocitos T. No tienen un gen y tienen que hacer su TCR. ¿Con qué material lo van a hacer? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué material tienen? El material que tienen es lo que les estoy proyectando en la diapositiva. La primera parte superior está lo que es en humanos y en la parte inferior es lo que está en ratones. Vámonos a las dos primeras cadenas, que son el cromosoma 14 y el cromosoma 7 en humanos. ¿Qué tiene el cromosoma 14? Bueno, tiene unos segmentos que nos muestran que son de 70 a 80 que están en color rojo, que se llaman segmentos segmentos V. La V hace alusión a que son segmentos de variabilidad. Cromosoma 14 también va a tener una serie de segmentos que se llaman segmentos J y un segmento en azul que es el
la parte constante. Dicho en otras palabras, el linfocito T tiene que empezar a elegir de estos 61 segmentos J1 y de estos 70 o 80 segmentos variables, uno. Escojan un número. Yo voy a escoger el 55 del J con el B32. Si yo junto el B32 y el J51 que dije, no me acuerdo cuál dije, uno de estos genes y ese gen nuevo que cada linfocito T está haciendo, solo va a codificar esta parte de acá, la región variable. No se preocupa por la región constante. ¿Por qué? Porque es constante, solo un gen el que nos heredó mamá y papá. ¿Vamos bien? Dicho en otras palabras, ¿qué va a pasar con la cadena beta? Está en el cromosoma 7. Observen, además de tener segmentos B de variabilidad y tener segmentos J que están en color amarillo, ¿qué otros segmentos visualizan? C, Segmentos constantes, que no nos El D. preocupa. El D, el D. Ujú. efectivamente. Entonces, vamos a regresarnos a esta. Lo que quiero dar a entender es lo siguiente, que esta partecita de la proteína es codificada por 3 segmentos génicos. Tiene que elegir un segmento de variabilidad, un segmento D de diversidad y un segmento J de unión. De aquí, tomar uno en rojo, uno en verde y uno en amarillo. Ya que los unió a nivel de DNA, ya tiene un gen que codifica simplemente esta fracción variable de la cadena beta del TCR. Esto de acá no nos preocupamos porque sabemos que es constante. Constante. Vámonos a la cadena alfa. La cadena alfa, codificar esta partecita de acá, nuevamente, no tenemos el gen alfa, menos esta parte. ¿Qué tenemos? Esos segmentos génicos. ¿Y cómo son? Tienen que elegir cada uno de ustedes uno rojo con uno amarillo, unirlos y luego con este que siempre está, que es el constante, y de esa forma hacer una cadena alfa. Entonces, estos linfocitos que están aquí detallados como DN1, DN2, DN3 y DN4 es lo que hacen, elegir esos segmentos génicos. Hago mi primera pregunta reflexiva. ¿Qué harían ustedes primero? ¿La cadena alfa o la cadena beta? ¿O al mismo tiempo, una primero u otra después? Yo creo que la beta. Efectivamente, se hace primero la La beta. beta. ¿Por qué la beta? Porque Porque tienes menos segmentos, menos opciones. No, tienes más, ¿no? No exacto. menos. Entonces, lo La, primero la que que tiene menos es alfa, Solo ¿no? tienes menos segmentos de cada uno. vamos a contarlos, observen. Bueno, pueden contar el número de segmentos, si alguien me puede decir, efectivamente, son menos segmentos, pero involucra hacer más cortes, mayor corte y conflexión. ¿Por qué? Porque aquí solo involucra en la cadena alfa cortar. Una vez para quedarse con un segmento J y otra vez para quedarse con uno B de variabilidad. Y aquí, ¿qué involucra? Vean lo más complejo. Cortar un D, cortar un J y cortar uno de estos de variabilidad. Ojo, hay diferentes, y vean cómo están agrupados. ¿Qué creen que es más complejo? ¿Cortar aquí o cortar acá? Cortar en beta. Cortar en la cadena beta. Entonces, lo primero que hacen es lo más complejo, es decir, lo primero que los linfocitos T hacen es hacer su cadena beta, es rearreglar los genes B de variabilidad, D de diversidad y J de unión. Entonces, vamos a ver esto. En el centro tengo un TCR. En la parte inferior está el rearreglo de la cadena B. En la parte superior el rearreglo de la cadena alfa. Entonces, si empieza por la cadena beta, ¿qué es lo que va a hacer? Toma un segmento en rojo, que es un segmento de variabilidad, toma al azar un segmento en verde, que es el de diversidad, y toma al azar un segmento en amarillo, que es el J. De tal suerte que al unirlos azarosamente va a formar un nuevo gen que ¿cómo se va a llamar? Se me cambió la positiva, BDJ, que únicamente este gen está codificando esta parte del TCR. Esta parte del TCR.
Es la región variable, ¿no? De la Es cadena la beta. región variable. ¿Por qué no nos metemos con la constante? Pues porque es la constante, ese gen todo lo heredamos. Papá y mamá no lo dieron, no tiene ningún problema. Entonces, lo primero que hace el linfocito T en su estadio de doble negativo es hacer su cadena beta. Primera pregunta, quizá filosófica. ¿Cuántas oportunidades creen que tiene el linfocito B de intentar cortar y pegar genes? Estoy hablando a nivel de DNA. ¿Una oportunidad o dos oportunidades? Una. Podrían pensar solo una, pero no olviden que cualquier célula es diploide. ¿Qué significa el ser diploide? Que tiene dos cargas. Tiene dos pares de cromosomas homólogos. Exacto, Más bien tiene dos copias del cromosoma homólogo. exacto, tiene dos cromosomas, dos cromosomas. Entonces, imagínense, tómense el cromosoma. ¿Qué cromosoma se van a tomar? El cromosoma 7. ¿Cuántos cromosomas 7 tiene? Dos. Tomen el primero y hagan un corte. Si no les queda, tienen la oportunidad con su segundo cromosoma. Ok. ¿Vale? Entonces, por eso este proceso que están visualizando pueden tener dos oportunidades. Si lo hacen a la primera, seguro el linfocito T va a expresar una cadena beta. Si no lo hace a la primera, pues tiene una segunda oportunidad. Y si no fue capaz de hacerlo en esas dos oportunidades, ¿qué creen que le va a pasar a ese linfocito T? Se tiene que ir a apoptosis. Y es por eso que el 95% de los precursores es que no se convierten, ¿no? Por este proceso. Es uno de ellos, pero desde este momento muchos se van, porque nadie les dijo cuál es la combinación correcta. Simplemente les dijo, haz una cadena beta. Para saber si va bien en ese proceso, el linfocito B toma una cadena alfa que no proviene de una recombinación, que se llama cadena subrogada. ¿Con qué finalidad? Esta finalidad. Recuerden que estamos en esta parte del timo. Entonces, en DN1 empieza a recombinar B de J. En DN2 ya tiene una combinación perfecta, B de J. La expresa aquí con su cadena subrogada. Entonces, no tiene un TCR, sino tiene un TCR únicamente de cadena beta. A ese TCR se le va a llamar pre-TCR. Si en este momento el linfocito T le funciona su pre-TCR, es decir, recibe señales, señaliza ese pre-TCR, quiere decir que va por buen camino. Entonces, de DN2 va a poder pasar a DN3 y DN4. ¿Qué es DN3 y DN4? El rearreglar su cadena alfa. Es decir, deja en paz el cromosoma 7 y ahora se va a ir al cromosoma 14. ¿Qué va a hacer al cromosoma 14? Vean lo que está acá arriba. El cromosoma 14 va a tomar un segmento B de variabilidad, un segmento J y lo va a unir. ¿Cuántas oportunidades creen que tenga para hacer su cadena alfa? Nuevamente, dos. Dos. Y si en ese momento todo salió a la perfección, ahora sí, ese linfocito doble negativo, ahora sí que va a expresar. El TCR. El TCR, producto de un proceso de recombinación, Combinación. producto de agarrar y cortar DNA. ¿Cuándo habían escuchado una célula que toma y corta DNA a su antojo? Nunca. Bueno, espero que sea la primera vez. Y eso es un proceso único y exclusivo que está ocurriendo en timo de los precursores de célula T que quieren convertirse en células T. ¿Vamos bien? Entonces, siéntanse linfocitos T. Siéntanse que si están en su cama, la cama va a ser el estroma del timo. Incómodo el estroma del timo. Siéntanse linfocitos T. Siéntanse que hoy están de suerte y hacen su cadena beta y también su cadena alfa. ¿Qué van a sentirse? Bien felices. Si fueran test, ya hasta se sienten que son cooperadores y son ¿qué? Citotóxicos al mismo tiempo. Ya sienten que se pueden comer el mundo. Eso les pasa a estos linfocitos dobles negativos. Y de ser dobles negativos, una vez que ya hicieron su TCR, van a llamarse ¿qué? Dobles positivos. ¿Por qué se llaman dobles positivos? Porque están expresando tanto la molécula CD4 y CD8. ¿Por qué expresan tanto CD4 y CD8?
porque en este momento ya son capaces de hacer un TCR. Un TCR que es único y exclusivo de esa célula. ¿Se dan cuenta? Como si a todos les hubiera pedido, los que están conectados ahorita en línea, que me escogieran un segmento de gen P, 1D y 1J, otro del cromosoma 14, un B y un J. Estoy seguro que uno tuviera un TCR ¿qué? Diferente. Por eso podemos hablar que cada linfocito T tiene TCRs ¿qué? Diferentes. Dos cosas destaco. También les dije en los primeros días de clase que el repertorio de TCRs y BCRs, ahorita me enfoco a TCRs, se generó en ausencia de ¿qué? De antígeno. Y ahí está la prueba. No requirió ese linfocito T ver a ningún antígeno para hacer su TCR. Por esa razón, si en este momento nos infectamos, que espero que no, de coronavirus SARS-CoV-2, ¿qué va a pasar? Seguramente hay unas clonas de linfocitos T que hicieron su receptor que reconocen ese nuevo coronavirus. ¿Por qué? Porque no necesitamos ningún ejemplo para decir esto voy a reconocer, sino es un proceso que se hace de forma azarosa. Entonces, vamos a seguir explicando ahora este doble positivo. ¿Qué es este doble positivo? Es una célula que expresa tanto CD4 como CD8. Profesor, antes de que siga, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Es que, bueno, cuando hace su cadena beta es DN1 y DN2 y por lo tanto es pre-TCR, ¿no? Correcto. Y después toma una cadena alfa subrogada y entonces sería DN3. Y ya cuando la recombina se vuelve DN4. Efectivamente, sí, lo puedes ver así. Para que no se compliquen, simplemente véanlo en conjunto. DN1 y DN2 recombina su cadena beta. DN3 y DN4 recombina su cadena alfa. Para continuar a recombinar la cadena alfa, previamente la prueba. Entonces, efectivamente, la está probando como que a este nivel. Es un continuo. En DN3 está expresando un... Aquí empieza a tener su cadena beta recombinada, aquí ya tiene su pre-TCR y está viendo si le funciona y arrancar la transcripción de la cadena alfa. Entonces, sí, sí es correcto esa secuencia. Ok. Gracias. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Sí, si es absolutamente necesario que ya tenga el CD4 o el CD8, bueno, esta parte que lo identifica y ya esté el TCR hecho, o sea, si el TCR ya está hecho y ya sirve, bueno, es servible este receptor, eso quiere decir necesariamente que ya cuenta con su CD4 y su CD8. Exacto. El hecho de hacer un TCR funcional necesita alguien que le ayude a comprobar que su TCR es funcional. ¿Y quién es esa molécula? Los famosos correceptores. ¿Y quiénes son los correceptores? El CD4 y CD8. Por esa razón, ¿cómo llega al timo? Sin nada. Por eso se llama doble negativo. Lo primero que hace en este paso es hacer su TCR y luego expresar los correceptores. Por eso de llamarse dobles negativos, ahora se va a llamar ¿qué? Doble positivo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, muchas gracias. Profesor, Sí. ¿eran los progenitores o los precursores los que son DN? Son precursores. O sea, recuerden, la que viene de médula ósea, la que está en médula ósea más bien se llama troncal hematopoyética, que va a dar lugar a un progenitor linfoide. El progenitor linfoide va a dar lugar a precursores de células T y precursores de células B. Si son precursores de B, se quedan en médula ósea por no recibir señal de Notch. Si son precursores de T, a este momento van a recibir señales de Notch. Entonces, de alguna forma, el estar aquí en este momento, este progenitor, y recibir señales de Notch, se va a hacer precursor de célula T. Para evitar imprecisiones, este precursor de célula T, mira, aquí está el progenitor, recibe señales de Notch, ahora se va a llamar precursor. Todo esto son precursores. Vamos a ponerle un nombre de cariño a ese precursor que comúnmente se usa, timocito. Pues, ¿qué es un timocito? Una célula T inmadura. Un timocito es el que apenas acaba de llegar a timo pretendiendo ser célula T. Profesor, pero entonces Notch está en médula ósea o en timo o en los dos.
El receptor Notch está en todos los progenitores linfoides, pero el progenitor linfoide puede dar precursor de B o precursor de T. Solo en timo hay el ligando de Notch. Por lo tanto, todos los progenitores que lleguen a timo, ¿qué les va a pasar? Se van a convertir en precursores de T. Entonces, Notch, la relación ligando de Notch-Notch solo se da en timo y eso polariza ser linfocitos T, es decir, polariza ser timocitos y que estos timocitos algún día, si bien les va, se conviertan en células T. Si el progenitor linfoide, este que ven aquí, no viajó a timo, pues nunca va a recibir señales por Notch, por ligando de Notch, porque el ligando de Notch solo está aquí. Entonces, al no recibir señales este progenitor, pues lanza el programa de hacer célula B. Entonces, ¿dónde haría célula B? ¿Dónde se generaría, se formaría célula B? Pues en médula ósea. Ok, gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Entonces, ya empezamos a detallar este primer proceso. Vamos a ver qué está pasando como doble positivo. Entonces, vamos a ver qué está pasando doble positivo. Ahorita me voy a regresar a estas dos diapositivas que están cargadas, pero vamos a ver qué pasa como doble positivo. Entonces, lo primero que va a ocurrir es una selección que se llama selección positiva. Entonces, en las células epiteliales del timo, estrictamente en las células corticales, es decir, las más externas que están en la corteza, que aquí se ven color piel, color carne, estas células epiteliales van a tener una primera excepción. Y les digo que es una primera excepción porque saben expresar tanto moléculas de clase 1 como moléculas de clase 2. ¿Se acuerdan que las de clase 2 se las había restringido a quiénes? Solo a las APCs. Ahora, en timo y en las células corticales, también imagínense las epiteliales tanto como clase 1 como clase 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ese TCR, ahí en azul está el TCR, en la célula no está en azul y el TCR en azul. Si ese TCR es capaz de reconocer la molécula del MHC, es capaz de seguir vivo, es la parte de abajo. Es decir, si reconoce de forma moderada o fuerte la molécula de clase 1, este linfocito T sigue vivo. ¿Qué va a pasar si su TCR no es capaz de reconocer la molécula del MHC? Pues se tiene que ir a muerte, se tiene que ir a Se programa apoptosis, ¿no? Exacto. Entonces vean lo curioso. Ya estaba festejando el linfocito T pensando que ya era linfocito T porque tenía un TCR y tenía ambos correceptores CD4 y CD8, pero al final su TCR no le sirve de nada porque no sabe reconocer moléculas del MHC, entonces tiene que ir a apoptosis. Otro mecanismo por el cual pocos linfocitos T son capaces de llegar a ser linfocitos T maduros, linfocitos T naive, linfocitos T vírgenes. Entonces, ¿por qué no saben reconocer su MHC? Entonces, destaco que aquí la célula epitelial tiene que expresar tanto clase 1 como clase 2. ¿Por qué? Vamos a entender eso. ¿Qué va a pasar si el linfocito T reconoce una molécula de clase 1? ¿Qué correceptor le va a ser útil? ¿El CD4 o el CD8? El CD8. El CD8. Por lo tanto, aquí en esta imagen nos damos cuenta que una vez que reconozca la molécula de clase 1, solo le es útil la molécula CD8. Por lo tanto, ese linfocito, ese timocito, de estar en un estadio que lo llamamos doble positivo, va a cambiar a ser un positivo sencillo, porque lo único que le sirve es el CD8. Y de ahí en adelante esto se va a llamar, de aquí en adelante, este va a ser un linfocito T citotóxico, si bien le va. ¿Qué va a pasar si en este encuentro de CTCR sabe reconocer una molécula de clase 2? Si es capaz de reconocer una molécula de clase 2, lo único que le va a servir va a ser su correceptor CD4. Por lo tanto, va a pasar de ser un doble positivo a un positivo sencillo, que va a ser únicamente CD4. Entonces, esto mismo que acabamos de ver, lo voy a recapitular en este dibujo que nos está ayudando para ver todo el recorrido. Resumen, progenitor recibe señales de Notch, se hace precursor de T. Lo llamamos de cariño
timocito. En sus dos primeros estadios se llaman dobles negativos, recombina su cadena beta, la prueba y posteriormente hace su cadena alfa. En este momento, al tener un TCR, se va a convertir en una célula doble positiva. Aquí, como doble positiva, es importante que interaccione con estas células epiteliales. Si estas células epiteliales les es útil, o bueno, más bien dicho, si este doble positivo reconoce una molécula de clase 1 en célula epitelial, este doble positivo se va a llamar positivo sencillo CD4. Va a pasar de doble positivo a positivo sencillo CD4. Si este reconoce una molécula de clase 1, va a ser un CD8. Creo que me equivoqué y lo dije al revés. Si es clase 1, es CD8, y si es clase 2, es CD4. ¿Vamos bien? Este proceso que permite seleccionar a las clonas que reconocen la molécula del MHC se llama selección positiva. ¿Dónde está ocurriendo? En la corteza del timo. ¿Vamos bien? Entonces, no todas las células son capaces de reconocer moléculas del MHC, por lo tanto, muchas de estas células, ¿qué va a pasar? Se van a ir a apoptosis. Solo las que fueron capaces de reconocer la molécula del MHC van a pasar a la siguiente fase. ¿A qué parte del timo? A la zona medular, en su estadio de positivas sencillas. ¿Qué va a ocurrir aquí? Mucho ojo, mucha atención, porque aquí viene algo bien complejo. Voy a la diapositiva. Va a ocurrir lo siguiente. Van a entrar en un proceso que se llama selección negativa. ¿Qué es la selección negativa? Bueno, ya no son las mismas epiteliales, ahora son células dendríticas. Estas células dendríticas tienen clase 1 y clase 2. Bien, aquí hay una clase 1, puede ser una clase 1 o clase 2, ¿no? Estas células dendríticas, sus moléculas de clase 1 y clase 2, como lo vimos a la mañanita en la clase anterior, siempre tienen péptidos. Ahorita no me voy a preguntar qué péptidos tienen, pero va a ocurrir el siguiente proceso. Si esta molécula es capaz de reconocer moderadamente la molécula del MHC, es decir, no cambió la fuerza en que reconocen, porque ya sabía reconocer la molécula, ¿están de acuerdo? Pero si no cambió la fuerza, la afinidad con que reconoce, este linfocito T sigue viviendo. Pero ¿qué va a pasar si reconoce con mayor fuerza esta interacción el linfocito T, como se muestra en la parte de abajo? Ese linfocito T va a irse a apoptosis. ¿Por qué un linfocito T reconocería con mayor fuerza? Porque además está reconociendo, además del MHC, estaría reconociendo el péptido que está presente. Entonces, ¿qué células son capaces de vivir? Toda célula que sigue reconociendo la molécula del MHC, pero no reconoce el péptido que tiene la molécula, ¿no? Pues vean la paradoja que existe. En la nivel de corteza ocurre la selección positiva, que era esto de acá. La finalidad para salir vivo de este proceso era reconocer la molécula del MHC. Una vez que sale vivo, pasa a la selección negativa. ¿Y cuál es la finalidad aquí? Seguir reconociendo la molécula con la misma fuerza, porque eso me garantiza que no está reconociendo un péptido en esa molécula. ¿Vamos bien? Ahora, la pregunta es, si este linfocito T, imagínense este linfocito T, me voy a regresar a esta diapositiva. Durante este proceso es un TCR que reconoce el péptido de la insulina. ¿Será capaz de pasar esta primera selección positiva? Sí, sí es un TCR que además de reconocer el péptido de la insulina, sabe reconocer ¿qué? La molécula del MHC. El MHC. Uh-huh. Efectivamente. Pero cuando llega a este momento, ¿qué va a pasar? Voy a regresarlo. Ese péptido de la insulina, si está presentado en estas moléculas, ese TCR lo va a reconocer con mayor fuerza. Entonces, por eso digo que si se aumenta la fuerza de unión, ¿no? Si la fuerza de unión es fuerte, es dura, porque reconoce el péptido, este linfocito T, bueno, aquí está, aquí está,
Si este reconoce fuerte, no, esta es selección positiva. Si este reconoce fuertemente, tiene que irse a muerte. Ahora, ¿qué linfocitos T me convienen que salgan? Cualquier linfocito T que no reconozca péptidos propios. ¿Qué linfocitos T me conviene que mueran? Cualquier linfocito T que reconozca péptidos propios. ¿Qué requiero para que reconozca péptidos propios? Que alguien se los enseñe, que es propio y que no está. Entonces, ¿por qué una célula dendrítica tendría péptidos de insulina, péptidos del sistema nervioso central, péptidos de la proteína de la colágena, cualquier péptido que constituye un individuo? Bueno, porque el timo tiene además otra característica. Tiene un factor de transcripción que se llama así, aire. Como cualquier factor de transcripción, ¿qué va a hacer? Pegarse a sus sitios promotores y transcribir lo que tenga que transcribir. Entonces, la molécula aire no es más que es un factor de transcripción. ¿Qué significa esas siglas? Bueno, esas siglas hacen alusión a un regulador de autoinmunidad. Las primeras A y la I es de autoinmunidad y la R y la E es hace alusión a regulador, pero siempre lo conocemos como aire, como un factor que va a hacer que en el timo se estén transcribiendo diferentes proteínas. Es decir, ¿por qué una neurona sintetiza mielina? ¿O por qué las células beta pancreáticas son capaces de sintetizar insulina? Porque se llaman células beta pancreáticas porque tienen ciertos factores de transcripción que permiten transcribir la insulina, ¿no? Cualquier otra célula tiene ciertos factores. Ahora, ¿qué es aire? Aire es una molécula que va a permitir transcribir todo lo que sea posible, todo lo que esté accesible en el genoma. De tal suerte, imagínense que en el timo, en la zona medular del timo, tengan proteínas que constituyen todo un individuo. Si tienen proteínas que constituyen un individuo, ¿qué van a hacer las células dendríticas bajo sus tres mecanismos de procesamiento y presentación? Citosólico, endosómico, presentación cruzada, van a poder tener una librería de péptidos propios, de tal suerte que cuando los linfocitos T positivos sencillos, es decir, que pasaron su selección positiva, lleguen a la zona medular del timo, solo puedan sobrevivir aquellos que ya no reconocen los péptidos propios y los que reconocen péptidos propios se vayan a apoptosis. Ese proceso, que es la eliminación de las clonas que reconocen péptidos propios, es decir, de las clonas de linfocitos T autorreactivas, se llama selección negativa. En resumen, ahí está, es muy sencillo ver el resumen. Una vez que las clonas hacen su selección positiva, ocurre en la corteza. Las clonas que hacen su selección negativa en la médula. Sí existe una seriación, primero es la selección positiva y luego la negativa. ¿Quiénes participan? En la positiva, las células epiteliales, en la negativa, las células dendríticas y macrófagos. En la selección positiva, ¿quién va a ser capaz de sobrevivir? Solo sobreviven los que reconocen el MHC propio. Los linfocitos T que hicieron un TCR que reconocen el MHC propio. En la selección negativa, ¿quién sobrevive? Pues solo sobreviven los que solo reconocen el MHC, pero no el péptido. Dicho en otras palabras, solo sobreviven los que no aumentó su afinidad, porque si aumentó su afinidad, tiene significado de decir que están reconociendo el péptido propio. Todo esto se los enseño por dos cosas, porque ¿cuál es la consecuencia? Uno, la consecuencia es que gracias a la selección positiva, todo linfocito T solo reconoce péptidos o antígenos en las moléculas del MHC propios. ¿Cuál es la consecuencia de la selección negativa? Que no tenemos clonas autorreactivas, aunque sí fueron formadas. Este proceso se llama tolerancia a lo propio. ¿Dudas? Es un proceso muy complejo. Antes de poner el video, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si maliciosamente en un modelo de ratón yo infecto artificialmente
con coronavirus, con SARS-CoV-2, las células epiteliales de la zona medular. Se expresarían proteínas del virus. Estas células dendríticas de la zona medular expresarían peptos del virus. ¿Qué pasaría con los linfocitos que pasaron su selección positiva? Aquellos que son capaces de reconocer a este nuevo virus pensarían que son proteínas ¿qué? Propias. Propias del Y lo individuo. eliminarían. Afortunadamente, díganme un virus que infecte el timo. No hay. Imagínense. Porque es un mecanismo por el cual puedo eliminar clonas autorreactivas en etapas tempranas. Ahora, si existiera un virus que infecte el timo, generalmente infectaría en etapas más futuras, en adultos, en etapas mayores. Generalmente este proceso que estamos detallando es un proceso que ocurre antes de nacer, después de nacer y en los primeros días de la vida, en los primeros años de la vida. Por eso nacemos y tenemos un timo de mayores dimensiones en los primeros años de vida. Conforme avanzamos en esta vida, ¿qué les va a pasar a nuestro timo? Va decayendo, va atrofiándose el timo. Hay una involución del timo. Conclusión, cada vez este proceso de generar clonas de linfocitos T es cada vez menos eficiente. Ahora sí, ¿dudas? ¿No hay dudas? ¿La fase 2 es la selección positiva y negativa? Ok, me regreso a esta nomenclatura que ocupé para no perdernos. La fase 1 es cuando expliqué la recombinación somática, es decir, hacer B de J para hacer cadena beta del TCR, BJ para hacer cadena alfa del TCR. Son estadios de doble negativo, doble positivo. La fase 2 es lo que acabo de explicar. Por una parte, lo que ocurre en la corteza, que es la selección positiva, y abajo, la selección negativa. Alguien me diría, primero va la selección positiva, sí, y luego va la selección negativa también. O sea, es un continuo. Aquí sí existe una seriación y es obligatoria. Entonces, esta nomenclatura que les puse 1, 2, 3 y 4, la única finalidad es que no se me pierda. No existe. Los libros no la dicen. No le llaman fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. No. Simplemente es para no perdernos en el detalle y ver de lo general a lo particular. Primero el linfocito T, el timocito, es hacer su recombinación. Ocurre en la corteza. Luego, educarse con selección positiva y selección negativa. Y la siguiente clase vamos a ver lo que ocurre fuera del timo, cuando ya es maduro y cuando ya es efector. Entonces, era para que no se perdieran. Pero sí, primero ocurre selección positiva y luego negativa. ¿Dudas? ¿No? Bueno, antes de ver el resumen para terminar la clase, ya sé que me pasé 5 minutos, regálenme 5 minutos más. Vamos a hacer una reflexión. Siéntanse linfocitos T. Siéntanse que son linfocitos T. El 60% de las células del timo, aquí está un poco mal redactado, son timocitos. Entonces, siéntanse que estamos ahorita en el timo y todos somos timocitos. Por lo tanto, siéntanse que su fenotipo ahorita, ¿qué es? Doble negativo. No saben ni tener si TCR, no tienen ni CD4 ni tienen CD8. Imagínense que hacen inadecuada su cadena beta la primera vez. Lo vuelven a intentar y no les sale. ¿Le sirve hacer su cadena alfa? No, pues ya no ni la alfa ni la beta. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Irse a qué? Apoptosis. Imagínense que no se quieran ir a apoptosis, que por alguna razón unas pocas clonas se rehúsan a irse a apoptosis. Y entonces no hacen ni un TCR cadena alfa ni beta, sino hacen así como los genéricos intercambiales y los similares, un TCR similar, no tan difícil, no proveniente de tantos procesos de recombinación. Y ese TCR, que es más sencillo porque no es proceso de recombinación, toman cadenas que se llaman cadenas gamma y cadenas delta. Y entonces, en lugar de ocupar el camino correcto para hacerse linfocitos T, hacen ciertas derivaciones y se hacen linfocitos T
que no son como estos porque tienen su cadena gamma y su cadena delta. ¿Cómo creen que se van a llamar? Natural killers. No, Bueno, los linfocitos linfocitos TNK. T gamma delta. Ah, ok. Entonces, hay una subpoblación que es muy pequeña comparada con la mayoritaria, ¿sí?, que llega a ser un receptor diferente que se llama receptor gamma delta. Y entonces esos linfocitos T que tienen ese receptor se llama gamma delta. Hay otros que ni cadena alfa, ni beta, ni gamma delta hicieron. Y toman lo primero que pueden transcribir que se parece a un TCR. Y entonces se derivan otras poblaciones, que son linfocitos T que tienen un receptor no variable, es decir, común en todos nosotros, y tienen potencial para matar como las células NK, que se llaman células NKTs. Entonces, no se me confundan con estos porcentajes que yo se los puse. A lo que quiero llegar es, si yo cuento las células en el timo, 60% son timocitos. Timocitos que hacen su TCR, unos cuantos, un 5%, no lo hace de forma correcta y no se quiere ir a apoptosis. De ese 5%, un 20% se va a hacer gamma delta y otro 20% se va a hacer células diferentes que se llaman NKTs. Y alguien me va a preguntar, ¿y el 60% restante? Sí, termina yéndose a apoptosis. Entonces, de este 5%, muy pocas se van a ir a hacer estas subpoblaciones diferentes, gamma deltas y NKTs. Entonces, vamos a continuar en que sí hicieron bien las cosas y son dobles positivos. ¿Qué es lo primero que ocurre? Selección positiva, y de ser doble positivo, ¿a qué van a pasar? A positivo sencillo. Sencillo. ¿Qué va a pasar si como positivo sencillo, esta flecha debía estar acá, se me recorrió, como positivo sencillo, reconocen ya en la zona medular del timo algo propio, se tendrían que ir a apoptosis. De nuevo, menos del 5%. Bueno, más bien dicho, pocas llegan hasta ahí, vean, menos del 5%. Entonces, algunas clonas no se quieren ir a apoptosis aunque reconocen algo propio. Entonces salen a circulación y entonces aparecen las células T reguladoras. Por eso el día de hoy, aparte de ver de dónde se generan los T, el título decía, o el objetivo del día de hoy era ver subpoblaciones de T. Entonces, cuando nadie habla de cualquier otra cosa, cuando digan linfocitos T, nos referimos a CD4 y CD8, es decir, a cooperadores y citotóxicos. Pero deben tener presente que hay otras poblaciones minoritarias que son gamma deltas, NKTs y T reguladoras. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No? Bueno, si no hay dudas, para aclarar todo esto, vamos a ver el siguiente video. Este video es... Yo sí tengo una duda. Sí, ¿Las NKTs y las T gamma delta son lo mismo o no? no. Son diferentes porque las gamma delta tienen un TCR formado por cadena ¿qué? Gamma y delta. Y las Ajá. NKTs tienen un receptor copiado de cualquier alfa beta, pero copian lo Ok. mismo. Es como cuando se pasan un examen y el examen está mal contestado y todos contestan eso. Así son las NKTs. Se dice Ok. que tiene un TCR invariante. Se llama invariante porque no proviene de ¿qué? De recombinación somática. Es un TCR que todos tenemos. Tienen funciones. Lo vamos a ver cuando ya vemos funciones. Recuerden que vamos a irnos ahora sí, como a la fase 3. La fase 3 es ver la activación y la fase 4 la fuente efectora. Entonces tienen otras funciones. Pero ahorita simplemente vamos a ver cómo se generan en timo y cuántas hay. Entonces ya hablamos de varias poblaciones. Ok, gracias. Si no hay más dudas, vámonos a este video, lo voy a ir explicando. Este es uno de los mejores videos que he visto para el desarrollo de células T, ¿no? Vean cómo inicia, qué belleza. Ya sé que me pasé ya 10 minutos, pero vale la pena ver este video, ¿no? Vean, es como cuando en los cuentos de hadas y nos decían, había una vez un lugar que se llamaba Timo, ¿no? Nos lleva al Timo. Y vemos este Timo, que perfectamente vemos un órgano bilobulado. Y vamos a ver el interior del timo. No es un bistec, ya sé que hace hambre, pero no es un bistec. Son las trabéculas, las zonas corticomedulares, y nos vamos a un pequeño lobulillo. Entonces, en este pequeño lobulillo, observen,
claramente podemos ver que la zona de la corteza, que es más externa, y la zona de la médula. Primera pregunta, ¿por dónde llegan esos progenitores linfoides que quieren ser precursores de T? Ni por la corteza ni por la médula. Llegan por la zona que córtico-medular, o sea, por la frontera. ¿No? Entonces llegan, vamos a hacer un zoom a cómo llegan estos progenitores. Entonces vamos a entrar cómo llegan y observen qué belleza del timo. Llegan por la zona córtico-medular, ¿ven? Ahí van a entrar esos linfocitos. ¿Qué es lo primero que van a recibir? Pues algunas señales de adhesión, como se puede ver, señales por Notch, como se puede ver, ¿no? ¿Bien? Llegan, obviamente, por eso les decía que es el estroma del timo, llegan muchos, lamentablemente muchas de estas clonas no sobreviven. Y vean, ahí van su camino, ¿hacia dónde creen que se van a dirigir? No se pierden porque se tienen que dirigir hacia la zona de la corteza. ¿Qué hacen en ese camino? Pasan por DN1, DN2, DN3 y DN4. Lo primero que pasan es Notch. Luego van a hacer DN1, DN2, DN3 y DN4. ¿Qué es DN1 y DN2? Hacer su cadena beta. ¿Qué es DN3 y DN4? Hacer su cadena alfa. Entonces, este camino que no detalla más es simplemente hacer su TCR. Y una vez que tienen su TCR, previo a todo esto se llaman dobles negativos. Cuando tienen su TCR, vean, en DN2, DN3, en este estadio DN2, DN3, expresan su pre-TCR. ¿Qué es un pre-TCR? Simplemente tener una cadena beta recombinada y una alfa no recombinada. Incluso empiezan a proliferar. Luego hacen su cadena alfa y ya tienen su TCR. Vean, ahí está la imagen de tener un TCR recombinado. Están tan emocionados que ¿qué están expresando al mismo tiempo? Tanto una molécula CD4 como una molécula CD8. Por eso dejan de llamarse dobles negativos a llamarse ¿qué? Dobles positivos. Bien, ya lejos de la corteza, la parte más de la corteza, va a empezar la selección positiva. ¿Qué es la selección positiva como dobles positivos? Reconocer su molécula del MHC. Vean, esta molécula está interaccionando con esas células epiteliales. No olviden que la célula epitelial que tiene, tanto clase 1 como clase 2. Entonces, ¿en qué consiste? Ya. Observen ese dibujo que acaba de pasar. Una célula, vean, voy a regresarme tantito, vean, una célula que no sirve para nada su TCR. ¿Qué le va a pasar a esa clona? Al no reconocer ni clase 1 ni clase 2, vean, se está yendo a apoptosis. Vamos a otra que valga más la pena. Esta, observen su TCR. ¿Es capaz de reconocer una molécula del MHC? Tampoco. Se tiene que ir a ¿qué? Apoptosis. Vamos a ver otra. Esta clona, observen, ¿qué está reconociendo? Una molécula de clase 1. Por lo tanto, esta clona, ¿qué va a pasar? De ser doble positiva, va a pasar a ser positiva, ¿qué? Sencilla. Si fue una molécula de clase 1, va a ser vean, de ser una molécula doble positiva, vean, tiene su CD4, CD8, va a pasar a ser una positiva sencilla. Si ocupa clase 2, se hace CD4, si ocupa clase 1, CD8. Como positiva sencilla ya va a pasar a la zona medular. Vean, a la zona medular ya no participan tanto las células epiteliales. Sí, porque tienen aire, pero vean aquí lo que es aquí. Es una célula dendrítica. ¿Y qué tiene que ocurrir esta célula dendrítica? Está presentando puros péptidos propios. ¿Y qué va a pasar? Si este linfocito T, en su estadio de positivo sencillo, ya sea cooperador o citotóxico, es capaz de que su TCR reconoce algo propio, pues tiene que eliminarse. Entonces, si reconoce algo propio, se tiene que ir a apoptosis. Pero si no reconoce algo propio, es decir, solo reconoce la molécula del MHC, continúa su camino, ya sea siendo cooperador o citotóxico. Y si de plano se resiste a no morirse, se va como T reguladora. Y nuevamente sale por donde llegó. ¿Y a dónde creen que se va a ir esa clona ya que toma circulación sanguínea? Esa es la historia que vamos a ver la siguiente clase. Y va a llegar a los diferentes órganos linfoides.